Bueno, ¿qué onda, gente? Hoy es un video un poco más no tan puntuado al gimnasio, sino que hoy lo vamos a hacer en el gimnasio. Es casi lo mismo, pero bueno, sino que hoy lo vamos a hacer en el gimnasio, pero es un video más tirando data y más respondiendo preguntas, el cual se suelen hacer muchísimo hoy en día. Así que la temática del video va a ser ese: responder solamente preguntas. Y a lo último del video le voy a dejar con algunos clips del entrenamiento de piernas que estoy haciendo, porque ahora estoy entrenando piernas. Así que bueno, esa va a ser la temática del video del día de hoy, y espero que les guste muchísimo. Y quédense todo el video porque fuera de joda se van a llevar muchísima, pero muchísima data. Bueno, una pregunta es el cómo comenzar a hacer una rutina o cómo arrancar la semana para no desperdiciar el tiempo. Es una pregunta muy frecuente el cómo se debe planificar una rutina o cómo se debería de ver una rutina. Que eso es un video el cual lo voy a dejar para más adelante. Lo voy a hacer muy pero muy bien explicado para que ustedes logren entender todo muy bien detallado. El tema de arrancar tu planificación, eso va a depender mucho del objetivo individual, pero seguramente alguna vez le dijeron que los lunes se debería arrancar por pecho porque es el Día Internacional del Pecho. La cosa es que los días lunes, es decir, cuando comienza su semana de entrenamiento, no se debería arrancar por el grupo muscular el cual a ustedes les guste o el grupo muscular al que a ustedes se les antoje. Porque la realidad es que ustedes, cuando se arman su planificación o tienen su planificación, el hecho de planificación y rutina son dos cosas diferentes. La planificación en este caso sería, por ejemplo, que arranquen su semana por el grupo muscular el cual tienen más débil, o el que más quieren mejorar, o el que menos formas tiene, por ejemplo. Qué sé yo, le falta mucha densidad, le falta mucho tamaño a su espalda, por ejemplo. Entonces los días lunes, es decir, cuando comienzan su semana, no deberían de arrancar por un Día Internacional de Pecho o porque a ustedes les gusta hacer pecho, entonces arrancan por pecho. No, ustedes en ese caso deberían de arrancar por espalda. ¿Por qué? Una, es el comienzo de semana. Dos, tienen mucha energía ya cargada del fin de semana. Ponele que el fin de semana comieron como el ojete, comieron comida sucia. Entonces vos, al arrancar la semana, vas a usar esa carga de glucógeno que metiste a través de esa comida sucia. Entonces a esa carga de glucógeno vas y la gastás y usás toda esa energía por parte de la comida sucia al comenzar la semana. Entonces, mayor parte de toda la energía que cargaste el fin de vas y la descargas el lunes en el día de espalda. O sea que tenés que comenzar tu semana por el grupo muscular que más quiera mejorar o el que más tenga más débil. En este caso sería la espalda, en mi caso, por ejemplo. Pero en tu caso puede ser otro grupo muscular, ya sea piernas, hombros, brazos, cualquiera, el que vos tengas más débil. Ahora, algo muy frecuente que preguntan también es el tema de las frecuencias. Si frecuencia 1, si frecuencia 2, si frecuencia 3. El tema de la frecuencia es para ajustar y que te entre todo tu volumen de entrenamiento. Es decir, nosotros tenemos un volumen semanal de cada grupo muscular. El volumen semanal se va a estar enfocando en las series. Digamos que vos en pecho tenés un volumen semanal de 12 series en total. Y ponerle que lo hace frecuencia 2. Entonces te quedaría, por ejemplo, un lunes hace 6 series y un miércoles o un viernes, por ejemplo, hace las otras 6 series que te quedan. En total ahí tenés frecuencia 2, pero un volumen semanal de 12 series en total. El tema de frecuencia es para dividir y que te quede bien acomodado todas las series semanales, porque no es lo mismo hacer 12 series un día que hacer 12 series dividido en 2 días. Es decir, un lunes hace 6 y el miércoles o viernes hace las otras 6. Entonces, ahí es cuando se habla de frecuencia. Cuando nosotros queremos acomodar todo nuestro volumen semanal de cierto grupo muscular a nuestra rutina, a nuestra planificación. Usted imagina meter 12 series un día en un día de pecho. O sea, te morís. Probablemente si haces pecho, hombro y tríceps, al hombro y al tríceps, a lo que ya vas a estar muy fatigado, lo más probable es que esos dos grupos musculares te queden muy atrasados. O sea que van a tener mucha descompensación. ¿Por qué? Porque te fatigaste muchísimo y gastaste toda tu energía en el pecho. Entonces, para no fatigarte tanto y no dejar de lado los otros grupos musculares y también darle la misma energía y la misma intensidad que al pecho,
ahí es cuando se habla de frecuencia. En ese caso sería frecuencia 2, por ejemplo. Podríamos hacer 12 series semanales y a eso lo dividimos en 2 días. En total sería 6 un día y 6 el otro día. Aunque también se puede dividir en 3 días. Es decir, se puede hacer frecuencia 3. Si son 12 series, qué sé yo. Ponele frecuencia 3 en el pecho. Un día hace 3 series en total de pecho. Un lunes, por ejemplo. El miércoles volvés a hacer pecho. Haces, no sé, 5 series. Ahí ya tenés en total 8 series. Las otras 4 series que te quedarían las haces el viernes. En total eso te da un conjunto de 12 series en total. Entonces ahí es cuando se habla de frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3. La frecuencia no está enfocada para ganar más masa muscular o para tener cierto beneficio a nivel de ganancias musculares. No, cuando se habla de eso es básicamente para nosotros acomodar bien nuestra planificación y que no nos quede toda la serie o no nos quede muchas series en un solo día y no terminar reventados con un solo grupo muscular, sabiendo que después tenemos que trabajar otro grupo musculares el mismo día. Con otro tema del que se suele hablar mucho, si es necesario llegar al fallo en todas nuestras series. Bueno, como bien se sabe, no lo digo yo, lo dice la evidencia científica, se dice que con llegar a un RIR 3, RIR 2 o RIR 1, ya con eso vamos a estar causando la hipertrofia suficiente para causar el crecimiento muscular. ¿Qué quiere decir? Por si lo que no saben qué es RIR, RIR 1, RIR 2 o RIR 3, RIR es básicamente repeticiones en reserva. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo en mi planificación programado 3 series de 8 repeticiones a un RIR 0, ¿qué quiere decir RIR 0? Que yo en la octava repetición, es decir, en mi última repetición, esa última repetición tiene que subir, poner que estoy haciendo una sentadilla hack. Esa sentadilla hack, la última repetición, va a tener que verse de una manera en la cual yo me vea muy pero muy forzado a completar esa repetición. O sea, que la última repetición se vea que la luché muchísimo y que probablemente si yo intento tirar otra me quedo abajo. Es decir, que voy a fallar esa repetición y eso vendría a ser el fallo muscular. RIR 0 básicamente es que si yo intento tirar otra repetición no me va a salir. Es decir, que voy a llegar al fallo. Pero yo no la voy a tirar, sino que esa última repetición que voy a tirar se va a ver muy pero muy peleada, muy luchada, pero yo no voy a tirar otra porque sé que voy a fallar. Ahora, RIR 1 por ejemplo es que yo sé que me sale otra repetición en el ejercicio del cual estoy haciendo, pero no la voy a tirar, sino que me la guardo. Y así vendría a ser RIR 2 o RIR 3, que yo sé que me salen 2 repeticiones más, pero no la tiro, sino que me las guardo. O por ejemplo con RIR 3, que yo sé que me salen 3 repeticiones más, pero no las tiro, sino que me las guardo. Ahora, bien se sabe que para causar hipertrofia, para causar el crecimiento muscular, con un RIR 2 o un RIR 1 o un RIR 0, y probablemente también un RIR 3, no recuerdo bien qué decía la evidencia científica, pero sé que decía algo al respecto de esto. El tema de RIR es bueno manejarlo, pero ya con personas avanzadas. Porque ponerle que viene un principiante y yo le digo, che, haceme 3 series de 8 repeticiones a un RIR 0. Probablemente, como es un principiante, él no conoce cuándo va a llegar al fallo o no conoce cuál es su RIR 0. Y ni siquiera debe conocer con qué peso puede llegar a 8 repeticiones a un RIR 0. ¿Se entiende? Porque probablemente si hacemos 8 repeticiones a un RIR 0, la carga tiene que ser un poco elevada. Y a comparación de cómo entrena la gente principiante hoy en día, que probablemente a esas personas les suelen dar 4 series de 15 repeticiones. Y está bien porque son principiantes. Y lo que hay que hacer con esas personas es que se adapten al ejercicio, que se adapten a la técnica, que aprendan la técnica y de paso que tengan autoconocimiento propio. Y después de eso viene su autopercepción del fallo muscular. Así que para principiantes el RIR no se maneja. Para personas intermedias o personas casi avanzadas sí se puede manejar si es que ellas tienen el suficiente conocimiento. El tema de RIR está bien. Yo de vez en cuando me manejo con RIR, pero no siempre. Pero lo que dice la evidencia científica al respecto de esto es que el crecimiento muscular también se va a dar siempre y cuando haya intensidad. Y por eso yo también les hablo del RIR, porque quedarse a un RIR 2 o un RIR 1 o un RIR 0 es trabajar muy intenso. Es hacer que tu serie valga la pena. Entonces, cuando hablamos de intensidad, hablamos de eso, de quedarse a un RIR 2 o un RIR 1 o un RIR 0 o llegar al fallo muscular. Entonces ahí, quieras o no, el crecimiento muscular se va a dar. Obviamente siempre y cuando descanses lo suficiente, comas lo suficiente y hagas las cosas bien. Porque si no, entrenar intenso y hacer todas las otras cosas mal no te va a servir de nada.
Ahora, algo que se comenta muy frecuentemente también es qué debería de comer de preentreno y qué debería de comer de post-entreno. Eso obviamente va a depender de qué tenga cada uno en su casa y lo que tenga a mano, sinceramente. Pero digamos que vos de preentreno tenés 30 minutos, estás en tu casa y en 30 minutos tenés que ir a entrenar. Bueno, entonces ahí tendrías que hacer un preentreno de rápida absorción, es decir, que se digiere rápido y que me dé energía rápida y suficiente para yo rendir en mi entrenamiento. Ahora, ¿qué se debería de comer? Algún carbo simple sería la mejor opción. ¿Por qué? Porque se digiere muy rápido. Algún carbo simple tendrías, por ejemplo, no sé, algo muy básico y bien argentino, un dulce de leche con un poco de pan. Te clavas eso y capaz que una fruta, alguna banana, alguna manzana. Esos son carbos simples, el cual se van a digerir muy rápido y te van a dar energía suficiente. Yo, por ejemplo, una que solía meter mucho era un poco de dulce de leche y pan. Mi pan blanco lo comía y en 30 minutos yo estaba en el entrenamiento y estaba entrenando y la verdad que me servía demasiado y rendía bastante bien. Ahora, viste que se dice mucho proteínas después de entrenar y carbohidratos antes de entrenar. Eso es verdad hasta cierto punto, porque yo hace un rato les hablé de la cantidad de tiempo que tenemos antes de ir a entrenar. Por ejemplo, yo le hablé de media hora, 30 minutos. Pero ¿qué pasa si ahora yo tengo 2 horas antes de ir a entrenar? Es decir, que vamos a tener un tiempo de 2 horas para que yo lo que vaya a comer se digiera en 2 horas y yo en 2 horas estaré en el gimnasio. Ahora, en ese caso sí se puede meter algún tipo de proteínas, por ejemplo algún pedazo de pollo, algún tipo de carne, cualquiera el que ustedes quieran, y también se van a poder meter grasas. ¿Por qué? Porque eso en 2 horas ya va a estar digerido, ya va a pasar por todo el sistema digestivo y ya eso no nos va a interrumpir el entrenamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo me clavo grasas, proteínas, carbohidratos, todos juntos media hora o 1 hora antes de ir a entrenar? Probablemente nuestro rendimiento en el gimnasio va a bajar muchísimo y nos vamos a sentir pesados o vamos a sentir que no estamos rindiendo lo mismo que todos los otros días. En esa cuestión no se debería de comer proteínas y grasas antes de ir a entrenar, si es que tenemos 1 hora o media hora antes. Ahora, si tenés más de 2 horas antes de ir a entrenar, come lo que quieras, no pasa nada. Ahora, después de entrenar, ahí sí se debería de comer algún tipo de proteína y algún tipo de carbohidrato de nuevo. Sí, ahora, ¿por qué carbohidrato de nuevo? Porque nosotros cuando vamos a entrenar, ¿qué pasa? Nosotros usamos glucógeno muscular, pero a medida que pasa el entrenamiento, ese glucógeno muscular se va vaciando. Entonces, cuando terminamos el entrenamiento, el glucógeno muscular va a estar vacío. ¿Y cómo se repone el glucógeno muscular? Con carbohidratos. Entonces, después del entrenamiento, como ya vamos a tener el glucógeno muscular muy vacío, ahí se debería de meter algún carbohidrato para reponer ese glucógeno muscular, el cual dañamos y perdimos en el gimnasio. Y bueno, obviamente la proteína para reparar esos tejidos musculares, el cual se dañaron durante el entrenamiento. Bueno gente, hace un rato llegué a mi casa, ya me bañé, hice mis cosas que tenía que hacer y aparecí acá de la nada, de nuevo, como en el video anterior. Pasa que estaba entrenando y me apareció la notificación de que tenía sobrecalentamiento el celular. Pasa que estamos casi como 34 grados de calor en donde vivo yo y bueno, un poco más y el celular. Voy a pasar a responder la última pregunta. Es el tema de cuánto tiempo debo descansar. Debo descansar 1 minuto, 2, 3, 4, 5 minutos. Esto yo se lo voy a responder sencillo, fácil y después les paso a explicar. La respuesta es que el descanso va a ser guiado por sensaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos te sientas preparado para comenzar a hacer tu otra serie, vas a arrancar. Listo. Ahora, ¿por qué digo esto? Primero que nada, la ciencia te establece un tiempo determinado con el cual vos tenés que cumplir con ese tiempo de descanso. Que ese descanso dice que es de entre 3 a 4 minutos. Ahora, ¿por qué? Según yo, dicen que hay que descansar esa cantidad de tiempo. Según yo, y a lo que entiendo, ese tiempo determinado está guiado por la hipertrofia. ¿Qué quiere decir? Que ese tiempo establecido es para la gente que entrena puro y para la hipertrofia. Como ya saben, para la hipertrofia el primer factor que hay que cumplir es la tensión mecánica. ¿Y qué quiere decir tensión mecánica? Que la tensión mecánica surge cuando hay una intensidad muy alta de entrenamiento. ¿Y qué pasa si hay una intensidad muy alta? Que nos vamos a fatigar y vamos a tener que descansar mucha cantidad de tiempo.
y por eso, según yo, está establecido esos 3 o 4 minutos de descansos entre series, porque a lo que hay tensión mecánica y a lo que hay intensidad en la serie, porque estamos trabajando para la hipertrofia, ya sin querer nosotros, sin buscar ese tipo de descanso, vamos a estar descansando entre 3 a 4 minutos. Además de que decir descansar 3 o 4 minutos, lo más probable es que vos ya estés descansado en esa cantidad de tiempo, porque 3 o 4 minutos, quieras o no, es una linda y una buena cantidad de tiempo de descanso entre series. Ahora, ¿por qué digo yo que debería de ser a nivel de sensaciones? Porque obviamente el descanso no es lo mismo un descanso de un curl de bíceps que un descanso de una sentadilla libre. Una, porque las piernas son un grupo muscular mucho más grandes, también como lo son el pecho y la espalda. Y el bíceps, como los hombros o el tríceps, son grupos musculares más chicos. ¿Y qué quiere decir? Que los grupos musculares más chicos por ahí requieren menos descanso. ¿Por qué? Porque ya se recuperan muy rápido. Y a los grupos musculares más grandes por ahí requieren más descanso, porque a los que son más grandes les cuesta más recuperarse. Obviamente el descanso no va a ser lo mismo que una sentadilla libre que como un curl de bíceps. Nosotros si hacemos una sentadilla libre, por ejemplo, a un RIR 0, a 8 repeticiones, probablemente vamos a terminar muertísimos, vamos a terminar con el sistema nervioso hiper mega fusilado. Y no me puedes comparar eso con un curl de bíceps a un RIR 0 también y a 8 repeticiones. En una sentadilla libre, obviamente vamos a tener que descansar mucho más tiempo que como un curl de bíceps. Porque eso es lógica, es algo lógico. Nosotros solemos descansar más en los días de pierna que en un día normal de pecho, por ejemplo. El tiempo establecido entre 3 a 4 minutos está bien, pero yo creo que es para las personas principiantes que necesitan un parámetro de todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitan un tiempo de descanso establecido, cierta cantidad de repeticiones establecidas, ciertas series establecidas, cierto ejercicio le tenés que explicar por qué funciona para qué. O sea, el tiempo de descanso está bien, yo creo, para las personas principiantes, porque esas personas por ahí todavía no conocen ni siquiera cuándo están completamente descansados o no conocen esa sensación de saber comenzar la otra serie, porque está bien, o sea, son principiantes y por ahí no conocen, no tienen ese autoconocimiento y esa autopercepción del descanso. Incluso también no tienen esa autopercepción para llegar al fallo, o sea, es algo normal. Pero si ya sos una persona intermedia o una persona avanzada, yo creo que ya tenés el autoconocimiento y la autopercepción de saber de cuándo vos te sentís preparado para comenzar la otra serie. O sea, yo no creo que agarres el celular, pongas el reloj y esperes que descanse 3 o 4 minutos para comenzar a hacer la otra serie. Porque capaz que ya llegan los 3 o 4 minutos y vos sentís que descansaste como media hora, ¿me entendés? Porque seguramente que ya te sentías bien cuando se cumplieron los 2 minutos o el minuto y medio. Pero por eso les digo, eso depende mucho de tus sensaciones. Y algo muy importante que tienen que saber, o que con lo que yo sí me quedo, es que se debería de comenzar la otra serie cuando nuestras pulsaciones bajan. Porque nosotros, al comenzar a hacer obviamente una serie, nuestras pulsaciones por minuto van a subir. Entonces, cuando descansamos, esas pulsaciones tendrían que volverse en un estado normal, en un estado de reposo. Y cuando nos sentimos así, que ya nos sentimos relajados, ahí deberíamos de comenzar a hacer la otra serie. No esperar 3 o 4 minutos para comenzar la otra serie. Ahora también igual no voy en contra de la ciencia en esto porque en algo tiene razón. O sea, porque normalmente nosotros descansando entre 3 a 4 minutos nos vamos a sentir ya lo suficientemente descansados para comenzar a hacer la otra serie. Pero lo que voy es que no descanses mucho tiempo al pedo, porque capaz que vos con 2 minutos o 2 minutos y medio ya estás descansado, o sea, ya te sentís bien para comenzar a hacer la otra serie. Pero eso es un tema de sensaciones tuyas, de cómo vos te sentís para comenzar la otra serie. Algo con lo que también estoy de acuerdo es que ese tiempo está bueno para establecerlo también en un día de piernas, porque en un día de piernas normalmente requerimos más descansos que como un día de hombros o un día de bíceps normalmente. ¿Por qué? Porque la fatiga de las piernas no se compara como una fatiga muscular de un bíceps o de un hombro. O sea, lo que tienen los grupos musculares más grandes como espalda, pecho y piernas, más que nada las piernas, es que si nosotros trabajamos, qué sé yo, a un RIR 0 en todas las series o al fallo,
que vamos a tener mucha demanda a nivel del sistema nervioso, y si tenemos mucha demanda a nivel del sistema nervioso nos vamos a fatigar muchísimo, y entonces ahí ya inconscientemente vamos a tener que descansar entre 3 a 4 o 5 minutos. Ahora tampoco descanses 7 u 8 minutos, porque ni que fueras powerlifter. Ya si sos un powerlifter que trabaja para la fuerza, que te hace 3 o 2 repeticiones o 4 repeticiones, bueno, ahí te lo acepto. Pero si vos trabajás para la hipertrofia, para generar ganancias musculares, para crecer, no descanses 7, 10, 8 minutos, porque ahí seguramente ya un poco más te dormís una siesta, ¿me entendés? Lo que voy es eso. El descanso es a base de sensaciones individuales. Punto. Y bueno, y a esto yo lo voy dejando por acá. Espero que le haya servido muchísimo. Voy a estar trayendo un poquitito más de data, pero va a ser algo muy diferente. Va a ser algo muy piola y fuera de joda le va a gustar mucho. Y siento que va a estar muy bueno, la verdad. Así que bueno, nos vemos la próxima, gente. Y muchísimas gracias por mirar. No te olvides suscribirte, darle like, hacer las cosas que ya sabes que tenés que hacer. Y nos vemos en la próxima, guacho. Nos vemos.